Hola, llevo mucho tiempo pensando en que quiero probar a hacer cosas más grandes con arcilla polimérica. No sé, es algo que me está llamando cada vez de una manera más fuerte. Y por fin me he decidido. La pieza que he elegido es un jarrón en el que colocar un tubo de ensayo de cristal y así poder poner agua y una flor natural. Te cuento todo el proceso en el vídeo. ¡Vamos! Como el proyecto de hoy tiene una escala mayor, voy a usar más cantidad de arcilla. En este caso voy a utilizar un paquete de 500 gramos de arcilla de color blanco opaco de la gama No. 1 de Cernit. Acondiciono muy bien todo el paquete y hago una lámina en la posición más gruesa de la máquina de pasta. Como ves, es una lámina bastante grande que voy a colocar sobre un cristal también grande. Coloco un papel de horno sobre la lámina y bruño muy bien. Como el jarrón era bastante grande y tiene dos caras iguales, he preferido hacer unas plantillas sobre plástico flexible, ese que se usa para hacer stencils. Corto toda la arcilla que sobresale del cristal, coloco encima la plantilla y recorto la forma. Cuando está recortada, retiro la plantilla y reservo a un lado. Trabajar con escalas mucho mayores implica que hay que reforzar la pieza para evitar que se deforme o incluso que colapse si es que la pieza fuera mucho mayor que lo que yo estoy haciendo. Para incrementar la resistencia de la pieza voy a realizar una estructura con alambre de latón de 1 milímetro de diámetro. Corto un trozo de unos 50 o 60 centímetros y lo limpio bien con alcohol. Lo que voy a hacer ahora es insertarlo hasta la mitad en la pieza que acabo de cortar y cuando lo tenga bien situado lo bruñiré. Repito el procedimiento para hacer la otra cara del jarrón y horneo. Ahora que todo está horneado, voy a sujetar el alambre un poco más pegándolo con pegamento de cianoacrilato. También estoy usando un spray acelerante para cianoacrilato. Esto no es que sea imprescindible, pero facilita bastante el proceso. Este es el resultado. Tomo otra de las láminas hechas en la posición más gruesa y la sitúo sobre el cristal. Pongo una pequeña cantidad de Cernit Glue y extiendo bien con la mano. Lo que quiero hacer es colocar una de las tapas, recortar y hornear, de manera que se forme una especie de sándwich bien fuerte.
Para hornear voy a poner un cristal encima y bastante peso. Estas son las tapas horneadas y ahora viene la parte más pesada, y es que hay que lijar los cantos para igualarlos. Para que ambas partes queden iguales, voy a unir las dos piezas con un poco de cinta de pintor. Y ahora voy a usar un papel de lija muy grueso. También se puede usar una mini herramienta a motor para lijar más rápido. La siguiente fase será la de colocar el canto del jarrón. Para ello voy a hacer una tira larga en la posición más gruesa de la máquina de pasta que doblaré por la mitad. Usando la segunda plantilla de plástico voy a cortar la forma del canto exterior. Para que las piezas queden bien unidas usaré Cernit Glue. Coloco la tira sobre una de las tapas y voy ajustando la unión usando mis dedos y una espátula. Ahora le doy la vuelta al jarrón y de la misma manera uno la otra tapa. Cuando están bien colocadas las dos tapas, tengo que hacer el agujero que permitirá meter el tubo de ensayo y así poner agua y flores frescas. Para eso busco un cortador redondo que tenga un diámetro un poco mayor que el tubo de ensayo. Voy a usar unas escuadras para tomar medidas y cuando lo tenga voy a agujerear llevando mucho cuidado y girando el cortador a la misma vez que presiono. Preparo para llevar al horno y aquí, para evitar que la pieza se pueda hundir, voy a llenarla de toallitas de bebé.
Como último paso de la construcción del jarrón hay que poner el canto interior y hacer los agujeros. Ya está la pieza bien cocida y ahora viene el lijado general. He trabajado con papeles de lija que van desde el grosor P220 hasta P500. Llegado a este punto pensé que iba a dejar la pieza así, pero de repente se me ocurrió usar tintas al alcohol para dar un aspecto de esmaltado y me puse a ello. Voy a usar dos tonos de tintas al alcohol de Cernit, el Lagoon y el amarillo. Además, como quiero que el tono sea muy claro, voy a usar el diluyente y una esponja para dar varias capas de color. Y así queda una vez pintado. Dejo que seque bien y le doy una capa de barniz acrílico para proteger la tinta. Este es el resultado. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote.
Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.